¿Qué vas a intentar, Kelly?
Hace mucho tiempo escuché la promesa de que vendrías a rescatar tus hijos. Ni siempre es fácil, aún así yo he creído que el mundo pasará y eterno solo es Dios. Yo puedo ver a mi alrededor que el mal insiste en tomar mi corazón, pero tu mano... Buenas noches, Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Escudriñando las Escrituras, un programa que nos lleva a la Biblia y a través de la Biblia podemos encontrar ese mensaje de aliento, esperanza, pero sobre todo respuestas a la pregunta que hemos estado, que han estado en nuestra mente en estos últimos días. Queremos invitarles a inclinar el rostro para orar y dar inicio al programa en esta noche. Oremos. Oh Dios, una vez más queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos en esta noche y a través, oh Dios, de la tecnología llegar a diversos hogares de las familias en Panamá y en otras partes de Interamérica y el mundo. Señor, dirige este programa, permite que el tema que vamos a estudiar en esta noche sea un tema de bendición para todos, pero sobre todo también, oh Dios, utiliza de manera especial a tu siervo, el pastor Vladimir Polanco, al contestar, al escuchar las preguntas y que él pueda transmitir este mensaje de esperanza y de salvación para el pueblo que escucha en este momento. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos en este momento a dar la oportunidad para que nuestra hermana Casey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Puedas presentar el invitado que tenemos en esta noche. Hola, Pastor Misael, yo me encuentro muy bien y bienvenidos todos a otra edición más de Escudriñando las Escrituras, el programa donde resolvemos nuestras dudas sobre la Biblia con la Biblia. En esta noche tenemos pues a alguien que ha estado con nosotros bastante durante el programa y es el Pastor Vladimir Polanco. Hola, Pastor, ¿cómo se encuentra esta noche? Hola, Casey. Un saludo muy especial para ti, para Misael y para los amigos que están en sintonía con nuestro programa. Que Dios pueda bendecirles muchísimo. Y aquí estamos otra vez para, con la ayuda del Señor, poder ayudar a responder algunas de las dudas de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Vamos con el Pastor Misael González. Pastor Polanco, yo sé que usted ha estado bien ocupado en estos días. Vi que acaba de venir de una semana de oración que están realizando en República Dominicana, en uno de los campos. Así que gracias por sacar el tiempo, por estar con nosotros. Y hoy estudiaremos un tema que es sumamente interesante, importante. Tiene que ver con la sierva de Dios, Elena G. White, y algunas preguntas que no han llegado con respecto a ella. Así que vamos a entrar en materia en las preguntas que tenemos para esta noche, Pastor. La primera pregunta que tenemos es: ¿de qué manera abordó Elena G. White el problema de la violencia familiar? Hasta donde yo recuerdo, el tema de la violencia familiar no es un aspecto fundamental de sus escritos. Recuérdate que Elena G. White vivió en una sociedad victoriana, una sociedad donde el hombre tenía la primera, la del medio y la última palabra. Así que el fenómeno de la violencia familiar es un fenómeno del siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en la medida en que la mujer se ha ido empoderando y asumiendo roles de mucho mayor importancia dentro de la sociedad. El hombre, al sentir que está perdiendo derechos, recurre a la violencia para tratar de poner a la mujer en el camino que él cree que debe estar. Elena G. White sí, aunque no recuerdo que abordara directamente el tema de la violencia familiar, Elena G. White sí, contrario a las creencias de su tiempo, incluso contrario a las posiciones del mundo cristiano de su época, Elena G. White siempre vinculó la unidad entre el hombre y la mujer. También estableció que eran iguales. Una de las declaraciones más lindas que tiene Elena G. White aparece en Patriarcas y Profetas cuando habla de la creación de Adán. Ella dice que Dios no la creó de un dedo de la pierna para que el hombre no la pisoteara, no la creó de una parte de la cabeza para que la mujer no se sintiera arriba del hombre, sino que la creó de su costado, de una costilla, para que como su igual, como su compañera,
la mujer no estuviera ni abajo ni encima del hombre, sino a su lado. Así que comprender esa visión de Elena de White de la igualdad entre el hombre y la mujer pudiera reducir considerablemente los niveles de violencia familiar que existen entre nosotros, pero como tal no fue un tema de su tiempo porque no era un fenómeno que ocurriera con mucha frecuencia en los tiempos en que ella vivió. Muy interesante la respuesta y pues saber que la hermana Elena G. White, a pesar de que no era el comportamiento común de la sociedad en el tiempo, pues sí, de alguna manera se tocó el tema y pues eso es una gran respuesta para la pregunta que hizo la persona que la envió. Queremos recordarles a todos ustedes que como cada noche tenemos una dinámica para que ustedes participen con nosotros del programa. Recuerden que aquel que invita a más personas se gana un libro. Esta noche estaremos regalando 3 conflictos de los siglos, así que corran allá a decirle a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, compañeros de trabajo que se unan al programa. Y recuerden que cuando entran al programa, en la cajita de comentarios deben poner, me invitó tal persona, para nosotros hacer el conteo de quién fue la persona que invitó a más gente a ver el programa. Seguimos con la siguiente pregunta, pastor. Esta pregunta nos llegó a través de redes sociales y menciona, ¿por qué muchos pastores citan más a Elena G. White que a la Biblia? ¿Es esta una práctica que es correcta? ¿Cómo poder cambiar esto? En la vida todo extremo es peligroso. Está el extremo de lo que no quieren a Elena de White y está el extremo de lo que hacen de Elena de White como si fuera otra Biblia. Cuando uno se polariza en una de esas dos posiciones, siempre termina dando un mensaje distorsionado, o un mensaje distorsionado en contra de ella, o un mensaje distorsionado poniéndola a ella en una dimensión donde ella misma no se ubicó. Elena de White constantemente hizo referencia a que lo importante en nuestra predicación es la Biblia y no ella. Muchas veces se comparó a sí mismo como la luz menor que lleva a la luz mayor y constantemente declaró que su ministerio, uno de los propósitos básicos era llevar a la gente a la Biblia. Así que Elena de White nunca pensó que sus escritos tenían que ocupar el lugar de la Biblia y que nosotros ahora haríamos de sus escritos el centro de nuestra predicación. El consejo de Pablo a Timoteo fue que prediques la palabra. Y cuando uno, por ejemplo, toma los sermones que Elena de White escribió, y ACPA publicó una colección de sermones de Elena de White en 2 tomos, Sermones Escogidos, tomo 1 y tomo 2, uno se da cuenta que el centro de la predicación de Elena de White siempre lo ocupó la palabra. Sus predicaciones incluso no se basaban ni en las visiones, ni en los testimonios que ella misma podía dar, sino que sus mensajes se fundamentaban en la palabra de Dios. Así que yo creo que no solamente los pastores, sino todo predicador debe hacer de la palabra de Dios el centro de su predicación y, por supuesto, cuando tenga que recurrir a Elena de White, hacerlo con equilibrio, sin dar la impresión de que Elena de White está por encima de la palabra y convirtiendo su sermón en una retahíla de declaraciones de Elena de White, porque Elena de White no aprobaría ese tipo de uso a sus escritos. De esa manera, pastor, queda claro de la importancia de la Biblia como principal norma cristiana y como revelación directa para nosotros, principal revelación. Pero estamos hablando de Elena G. White, pastor. ¿Quién es Elena G. White y por qué debemos de creer en Elena G. White? Ya. Bueno, es una pregunta muy larga de responder. A bote pronto, sí, de forma breve, ¿quién fue Elena de White? Elena de White fue una señora, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con Jaime White y José Bate, prácticamente establecieron los cimientos del adventismo tal y como lo conocemos hoy. Fue una mujer que vivió durante gran parte del siglo XIX, nació en 1926, murió en 1915. Durante su infancia creció formando parte de la iglesia metodista y cuando tenía 16 años recibió en diciembre de 1844 una visión a través de la cual Dios la llamó para que sirviera como profetisa como profetisa del movimiento adventista y que luego se convertiría
en 1863 en Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la autora norteamericana cuyos libros han sido más traducidos a lo largo de la historia, sea hombre o mujer. Nadie se le puede comparar a Elena de White en cuanto a traducción. Fue una persona muy versátil. Curiosamente, aunque solo hizo un tercer grado de primaria y sus condiciones académicas, la verdad es que fueron muy limítrofes, con la ayuda del Señor y con las instrucciones que el Señor le fue dando a lo largo de 70 años de su ministerio, encontramos a una Elena White que es capaz de hablar de filosofía de educación, a una Elena White que podía hablar de salud, de psicología, de historia, de teología, de profecía. Entonces, eso mismo revela la manifestación del don milagroso que hubo en ella. Cuando ella tenía 9 años, la maestra llamó a sus padres y le dijo, miren, tienen que sacar a Elena del colegio porque ella no es capaz de escribir. Había tenido un accidente que le afectó su sistema nervioso central y no era capaz de agarrar una pluma. Le temblaba demasiado la mano, entonces distraía la atención del resto de los compañeros de la clase, así que la maestra le dijo a la familia, tiene que llevársela y dejarla en la casa. Y a pesar de tener tantos problemas físicos y de salud, fue un instrumento maravilloso en las manos del Señor. En vida, escribió 26 libros, pero al día de hoy, gracias a las más de 100,000 páginas que ella escribió, pero que nunca fueron publicados, los libros de Elena de White superan los más de 100 libros en este momento en idioma español, por citar un caso. ¿Por qué hemos de creer en ella? ¿Por qué hemos de creer en ella? Bueno, es una pregunta también que tomaría mucho tiempo responderla. Básicamente vamos a establecer el fundamento bíblico. La Biblia establece que en Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12, que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. En Efesios capítulo 4 se establece que la función de los dones es hacer que la iglesia llegue a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo, siendo que esa estatura la iglesia la va a conseguir cuando Jesús venga. Es evidente entonces que la presencia de los dones espirituales en la iglesia estarían hasta que Jesús volviera. Muchos de los protestantes, principalmente los que vienen de una corriente luterana o calvinista, son partícipes del concepto del cesacionismo de los dones. Ellos creen que, por ejemplo, el don de profecía acabó en el siglo I cuando Juan recibió las visiones del libro del Apocalipsis y que, por lo tanto, después de eso no hay más manifestaciones proféticas para la iglesia cristiana. Los adventistas creemos que esa es una postura completamente errada. Nosotros sí creemos que la palabra de Dios habla de una manifestación del don profético en el tiempo del fin. En Apocalipsis 12:17, una de las características de la iglesia remanente es que tendría el testimonio de Jesús, una expresión que en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22 es aplicada a la presencia de un profeta en medio nuestro. Así que cuando uno ve el cuadro completo de la palabra de Dios, uno entiende que efectivamente el don de profecía tenía que estar vigente en el tiempo del fin. La pregunta entonces sería, ¿por qué los adventistas creemos que ese don se manifestó en Elena White y no en otras personas? Permíteme brevemente dar un argumento que yo creo que le daría mucho sentido a la necesidad de la vigencia del don profético para el tiempo cuando Dios llama a Elena de White. En la Biblia, siempre que Dios va a dar inicio a una nueva etapa de su pueblo, esa etapa comienza con un profeta. El llamamiento de Abraham en Génesis 12, en Génesis 15, que precisamente es el llamamiento para el nacimiento del pueblo de Israel, comienza con Abraham, que en Génesis capítulo 20 es la primera persona que recibe el nombre de profeta. Así que la nación de Israel, el padre de Israel, fue un profeta.
Y vemos que en Abraham encontramos la fórmula técnica de los mensajes proféticos. Tanto en Génesis 12 como en Génesis 15 se dice que, y vino la palabra de Dios a Abraham diciendo, y Jehová habló a Abraham y le dijo. Es una expresión técnica que en la Biblia siempre se utiliza para hablar de la revelación de Dios a un profeta. Encontramos a Abraham entonces, que no solamente va a marcar el inicio del pueblo, sino que además en Génesis 15, se le habla de una profecía de tiempo, que él andaría por tierra extraña, pero que al final de los 400 años, el pueblo, su linaje recibiría la herencia. Así que se llama Abraham para que inicie un pueblo, Abraham es profeta y hay una profecía de tiempo. Esa profecía de tiempo tiene que ser validada por otro profeta cuando vaya a dar inicio a otra nueva etapa del pueblo de Dios. Encontramos que en el libro de Éxodo, Dios va a dar otro ciclo de la historia de su pueblo. Ese ciclo comienza con Moisés, el llamamiento de Moisés en Éxodo 3 es un llamamiento profético, fue un llamamiento con una visión, la visión de la zarza que no se consumía. Se le da una misión a Moisés, sacar al pueblo de Egipto, y en Éxodo capítulo 12 se plantea que el mismo día en que se cumplieron la profecía de tiempo que había dado Abraham, ese mismo día los hijos de Israel salieron de Egipto. Así que otra vez encontramos el patrón. Comienza una nueva etapa del pueblo de Dios, se levanta un profeta, pero en este caso el profeta está dando cumplimiento a la profecía que otro profeta había dado. Viene otro momento de la historia del pueblo de Dios, el momento del exilio. Jeremías, en el capítulo 29, viene, y Jeremías 25, viene con la profecía, 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel pierde la tierra que Dios le había dado, es expulsado hacia Babilonia, y estando en Babilonia, entonces, otro profeta tenía que marcar el cumplimiento de la profecía dada por Jeremías y el inicio de un nuevo ciclo de la salida de Israel del exilio. Y ese profeta fue Daniel. En el capítulo 9 encontramos a Daniel diciendo precisamente que estaba estudiando el libro del profeta Jeremías del tiempo cuando se cumplirían las desolaciones de Judá, y Daniel precisamente está reclamando el cumplimiento de ese periodo profético. Pero Daniel no solamente anuncia el cumplimiento de las 70 semanas de Jeremías, sino que Daniel anuncia otros periodos proféticos. En el mismo capítulo 9 anuncia un periodo profético de 70 semanas, determinada para Israel. Curiosamente, Daniel había ubicado que de esas 70 semanas, la última desempeñaría un papel muy especial. Y la última semana comienza con Dios llamando a un profeta para dar inicio a un nuevo ciclo de la historia de la iglesia cristiana, la venida del Mesías. Y en Marcos capítulo 1, ese profeta es Juan el Bautista, que comienza diciendo que había llegado el cumplimiento del tiempo en Marcos 1:15. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? El cumplimiento del tiempo profético dado por Daniel. Jesús, que también fue profeta, al final, a mediados de esa semana, en el año 31 cuando muere, anuncia que se ha consumado, se ha cumplido el plan de Dios, pero no solamente se ha cumplido el plan de Dios, también le está dando Jesús como profeta cumplimiento a la profecía que había dado Daniel de que a la mitad de la semana se le quitaría la vida del Mesías. Al final de las 70 semanas, en el año 34, comienza una nueva etapa para el pueblo de Dios, el nacimiento de la iglesia y su obra a los gentiles. Y encontramos a Pablo y a Esteban dando cumplimiento a esa profecía. Queda pendiente entonces ciertos periodos proféticos anunciados por Daniel 8:14, 2300 días, en Daniel 7, los 3 tiempos y medios, las profecías de tiempo dadas por Juan en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. Y ese ciclo de profecía rebasaban a los profetas bíblicos y entonces colocaban el cumplimiento de esas profecías en el tiempo del fin. Apocalipsis 12 habla precisamente del surgimiento de un nuevo pueblo de Dios, una nueva etapa, un remanente para el tiempo del fin. Si cuando nace Israel con Abraham fue necesario un profeta, si cuando sale Israel de Egipto contó con la dirección de un profeta, si la llegada al exilio fue por medio de profetas, si la salida del exilio
fue por medio de profetas. Si el inicio de la iglesia cristiana fue por medio de profetas, entonces el ciclo, el último ciclo de la historia de la iglesia en esta tierra, el que comienza la iglesia remanente, también tiene que contar con un profeta para seguir la misma coherencia bíblica. Y también ese profeta tenía que venir a validar el cumplimiento de esos periodos proféticos. Y es Elena White la que recibe ese ministerio de dar inicio a un nuevo remanente y de validar el cumplimiento profético de las profecías que estaban pendientes, la de 1798 y por supuesto la de 1844 cuando terminan los 2300 días de Daniel 8:14. Así que Elena de White coincide con esas características de surgimiento de un pueblo profético, o ese pueblo profético que tiene un pueblo, y ese pueblo que pone fin al periodo profético que le había antecedido. Es interesante que, siguiendo esa misma lógica de pensamiento, en Evento de los Últimos Días, Elena de White dice claramente que ya no hay más periodo profético pendiente de cumplimiento para el tiempo del fin. Pero hay otro elemento que es sumamente interesante y que contextualiza el surgimiento de Elena de White como profeta del Señor. Durante 1800 años no se había levantado dentro de la iglesia cristiana alguien que desarrollara un ministerio profético con autoridad sobre la iglesia. El pastor Arthur G. Daniels escribió una obra muy productiva, el permanente don de profecía, en un libro que publicó ya hace poco, El don de profecía. Hay un capítulo dedicado precisamente a rastrear a lo largo de la historia el don profético, pero me da la impresión que tanto Daniels como los autores de ese capítulo en el libro que acabo de citar, pudieron confundir el llamamiento a un profeta a que alguien haya tenido un sueño o una visión. Tener un sueño o una visión no necesariamente te hace profeta. Yo conozco mucha gente que me ha contado cómo se hizo adventista porque el Señor le mostró en una visión que tenía que ir a la iglesia que guardaba el sábado. Pero eso no hace a esos hermanos que han tenido esa experiencia, no los hace profetas, no les da categoría de profeta. Entonces, yo sí veo que en 18 siglos no encontramos ni dentro del protestantismo ni dentro del catolicismo a una persona a quien la iglesia le haya dado la autoridad de profeta, en el sentido de que podía determinar qué hacía la iglesia o qué no hacía. Es en el siglo XIX, en el tiempo en el que va a surgir el ministerio de Elena de White, cuando Satanás suscita un afán de mucha gente reclamando que tenía el don profético. La Universidad de Oxford publicó un libro hace poco precisamente analizando el ministerio profético de Elena de White, y un autor no adventista que escribe uno de los capítulos de ese libro, que se titula Ellen White, Profeta Americana, está en inglés. El autor dice allí que en el tiempo en el que el ministerio de Elena de White se estaba llevando a cabo, había solo en el territorio de Nueva Inglaterra más de 300 personas que reclamaban tener el don profético. Fue en ese mismo tiempo que surgió José Smith, el fundador de la Iglesia de los Mormones. Es evidente entonces que Satanás suscitó falsos profetas en el entorno de nuestros pioneros para desacreditar el ministerio de Elena de White. Si el ministerio de Elena de White era desacreditado por medio de todos esos profetas, entonces la iglesia no iba a creer en Elena de White. De paso, una de las decisiones que tomó el movimiento millerista al ver este auge de tantos profetas es que no iban a creer ni en visiones, ni en sueños, ni en nadie que viniera a decir que era profeta. Así que Elena de White tenía un elemento en contra. El mismo grupo al que ella pertenecía había tomado esa decisión. No vamos a creer en nadie que venga a decir que es profeta. Y entonces, cuando uno ve esa mano diabólica
tratando de agitar las aguas para que se negara el ministerio profético de Elena de White. Entonces, es evidente que Satanás era consciente que en ese momento de la historia del surgimiento del pueblo remanente, Dios iba a levantar a una profetisa, en este caso Elena de White, para que pudiera conducir o guiar, orientar al pueblo de Dios. Así que esos argumentos bíblicos e históricos nos ayudan a por lo menos entender que en el tiempo en el que Elena de White iba a surgir como profetisa, el mundo tenía mucha convulsión en cuanto a ese tema. Gracias, pastor, por esa referencia, por mencionarnos la base bíblica y de dónde surge y por qué creer en la sierva del Señor y todo lo que ha rodeado lo que tiene que ver con Elena de White. Queremos hoy mandar un saludo a los hermanos de la Asociación Atlántica Panameña que están escuchándonos a través de la radio Adventista Ya, Radio Amanecer 105.1 FM. Un abrazo grande para ustedes y gracias por estar con nosotros. Pueden hacer su pregunta a través de la cuenta en Facebook y YouTube de nuestra Unión Adventista Panameña. Vamos a la siguiente pregunta, Casey. Muchas gracias, Pastor Misael. Y todos los que están ahorita mismo en sintonía, recuerden nuestra dinámica para ganarse el libro del día de hoy. Invitar a más personas a que vengan a ver el programa y que cuando lleguen en la cajita de comentarios pongan "me invitó tal persona", para que así nosotros podamos hacer la contabilización de cuántas personas invitaste y así ver si tú eres el que te ganas el libro. La siguiente pregunta, Pastor. ¿Qué significaba la participación de Elena G. de White en el movimiento adventista? ¿Esto tendrá que ver o puede tener algo que ver con empoderamiento femenino? Ya, el concepto de empoderamiento femenino no es un concepto bíblico y la Biblia no tiene que dedicar ni un minuto de su tiempo a eso, porque la Biblia claramente especifica que el hombre y la mujer son iguales. En Génesis 1, cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó, o sea, los dos tienen la imagen de Dios. En Génesis 1, 26 al 31, cuando se le da la asignación de llenar la tierra, de sojuzgarla, a los dos se le dio esa autoridad. En Gálatas capítulo 3, el apóstol San Pablo dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en el Señor. Entonces, la Biblia no tiene que hablar de empoderamiento femenino porque la Biblia especifica que el hombre y la mujer son iguales. Entonces, no hay que estar dándole a uno lo que no tiene porque debió tenerlo siempre. Ahora, es interesante lo que pasa con el llamamiento de los profetas en el tiempo de Elena White. Elena de White no fue la primera opción. La primera opción que Dios llamó al ministerio fue a un pastor bautista llamado Hassan Foss, que curiosamente estaba emparentado con Elena de White. Creo que estaba casado con una prima o una hermana de Elena White, ahora no recuerdo bien la historia, pero era pariente por ese lado con Elena White. Hassan Foss no dijo que no quería, recibió la visión, pero se negó rotundamente a compartirla. Entonces Dios llama a una segunda persona, que es William Foy. William Foy fue un pastor afroamericano, también bautista. Y es interesante el llamamiento de William Foy, porque Dios está llamando a una persona de color a llevar a cabo un ministerio en medio de una sociedad completamente segregacionista, donde se tenía en poca estima a una persona de color. Entonces Dios está rompiendo con el estereotipo cultural de la época y a la persona a quien los demás lo tenían en poca estima, Dios lo toma en mucha estima y lo llama al ministerio profético. Entre los historiadores adventistas está la discusión de si William Foy aceptó o no el llamado del Señor. Yo creo que por un estudio que hizo el doctor Baker, ahora creo que es rector de nuestra universidad en África, el doctor Baker hizo un estudio comparando el ministerio de William Foy con la obra de Juan el Bautista. El ministerio profético de Juan el Bautista fue muy corto porque fue un ministerio precursor del ministerio de Jesús. Entonces él dice, sí, William Foy sí aceptó el llamado. Y tiene un argumento muy interesante. William Foy publicó sus visiones. Si él hubiera creído
que sus visiones no iban a tener un impacto en la comunidad, o hubiera rechazado el mensaje que Dios le dio, como hizo Hassan Foss, William Foy no hubiera publicado sus visiones, y William Foy publicó sus visiones. Si usted busca en Google, podrá encontrar las experiencia cristiana y visiones de William Foy. Y me parece que está traducido al español y que en Google puede conseguir la versión en español de ese libro. Así que yo me uno a esa corriente que Foy no rechazó, que él aceptó, pero que el ministerio de Foy era simplemente un ministerio preparatorio, transitorio, hasta que llegara la profetisa que Dios quería para el tiempo del fin. Entonces Dios llama a Elena de White. Primero, la llama cuando tenía 16 años de edad, una jovencita. Segundo, la llama cuando estaba enferma al punto de morir. Elena de White estaba en una silla de ruedas. Elena de White tenía los pulmones dañados por una tuberculosis. Elena de White tenía meses que no había sido capaz de articular una palabra. O sea, para usar un término de este tiempo, Elena de White estaba en un estado vegetativo. Y de esa silla de ruedas recibe la visión y Dios la levantó y le dio 70 años de ministerio profético, donde predicó por todo el mundo, viajó por todo el mundo, escribió por todo el mundo. Así que ella sí vino a darle esa continuidad al ministerio de William Foy, y también rompió con los estereotipos de la época, porque en aquel tiempo una mujer no podía tener autoridad en la iglesia. Estaba todo el concepto de que el hombre era la cabeza. Así que llamar a Elena de White al ministerio profético en un tiempo donde la mujer no tenía ningún tipo de poder o de empoderamiento, para usar la palabra que usan en la pregunta, evidentemente Dios está diciéndole a los hombres, pues aquí yo pongo a una mujer para que realice el ministerio profético. Y es interesante notar esto. En la Biblia había 3 grandes líderes: el rey, el sacerdote y el profeta. El rey y el sacerdote llegaban a ser rey solo por herencia. Usted podía ser un perverso como Manasés, pero eras hijo del rey, entonces te toca ser rey, no importa tu condición moral. Usted podía ser un malvado como eran los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pero le tocaba ser sacerdote porque eran hijos de Aarón, porque el sacerdocio tenía que ser por herencia. Así que usted podía tener a un Caifás, que a Jesús nunca cuestionó la autoridad y la validez del ministerio de Caifás como sacerdote, porque Jesús era consciente que le tocaba a Caifás ser sacerdote porque era descendiente de Aarón y punto. Era un asunto que tenía que ver con tu herencia familiar. Pero el profeta no dependía de la familia. El profeta dependía de un llamado directo de Dios. Y Dios podía llamar profeta de cualquier tribu. Podía llamar un profeta como Daniel, que era un funcionario del reino, y le decía, usted va a ser mi profeta. Podía llamar a un campesino como Amós, y usted va a ser un profeta. Podía llamar a un sacerdote como Ezequiel, y le decía, tú serás mi profeta. Pero también podía llamar a una mujer como Hulda, o una mujer como Débora. En el libro de Jueces 4 y 5 se presenta el llamado de Débora. Así que en la Biblia usted no encontraba rey ni sacerdote mujer, porque eso dependía de la herencia. Pero el que estaba por encima de ellos, que era el profeta, dependía de un llamado directo de Dios. Así que Dios es soberano. Y Dios puede llamar a un hombre o a una mujer al ministerio profético, y esa autoridad que va a desarrollar esa persona está por encima de cualquier poder humano, sea rey o sea sacerdote, porque el profeta no dependía de la herencia, el profeta dependía del llamamiento que Dios le hace. Así que es evidente que al llamar a Elena de White para que desempeñe el ministerio profético, Dios se estaba tratando de que la iglesia cristiana despertara otra vez a la importancia del ministerio de las mujeres dentro de la iglesia. Qué importante que Dios tome en cuenta a las mujeres que tenemos en nuestra iglesia, pues sabemos de que en la mano de Dios grandes cosas pueden nacer. Bien, tenemos otra pregunta, pastor. ¿Es la creencia en la inspiración de Elena G. White una prueba de discipulado? Mira, es una pregunta que es como la que le hicieron a los fariseos a Jesús.
ellos mismos decían, bueno, Jesús a fariseo le preguntó que, y el bautismo de Juan, si decimos que viene de Dios, nos dirá que por qué no lo creemos. Si decimos que viene del diablo, entonces la gente nos va a apedrear porque es profeta. Así que me has tirado un gancho muy fuerte. El manual de la iglesia, el manual de la iglesia establece que creer en Elena de White no es prueba de discipulado. Queriendo decir con eso, más que la letra, es el espíritu de la declaración. El espíritu de la declaración es que para usted ser adventista del séptimo día, no tiene que estar fundamentado en Elena de White. Que los adventistas somos adventistas, no por lo que Elena de White dijo, sino por lo que dice la Biblia. De manera que si yo no tuviera Elena White, yo en la Biblia tengo el sábado, tengo la ley, tengo la doctrina del santuario, tengo la doctrina del cuidar mi cuerpo, de la no inmortalidad del alma. Entonces es en ese sentido donde nosotros no podemos depender para ser miembros de la iglesia de lo que diga Elena de White, porque el adventismo, su credo es la Biblia y solo la Biblia. Pero sería un adventista tonto si, aparte de tener la Biblia, yo tengo una revelación adicional que me sirve de ayuda, yo creo que aunque con la Biblia yo tengo todo lo que necesito para salvarme, pero es evidente que yo tengo una mejor comprensión de los eventos finales comparando lo que la Biblia dice con lo que escribió Elena de White. Entonces, aunque para la salvación yo no necesito a Elena de White, pero para comprender un poco lo que está ocurriendo en el mundo y lo que viene en el futuro, Elena de White tiene una revelación adicional a la Biblia que es muy valiosa para el tiempo en el que nosotros vivimos. Entonces, aunque ella no es prueba de discipulado, porque nuestras doctrinas se fundamentan en la Biblia y no en lo que ella dijo, los consejos y los libros de Elena de White en realidad, a cualquiera que lo lea, lo ayudará a ser un mejor discípulo. Así que es ganchosa la pregunta. No hay que creer en Elena de White para ser adventista, pero usted es un mejor adventista si cree en Elena de White. Y déjeme decirle una cosa, si usted se pone como adventista a decir que usted no cree en Elena de White, va a tener problemas con todo lo que creemos en Elena de White y fácilmente terminamos borrándote de la iglesia. Así que mejor vete a leer a Elena White. Interesante respuesta, pastor. Y porque sí, es una realidad, para ser salvos no necesitamos, pero sí es importante, y más en los momentos que estamos viviendo ahora, sacar el tiempo, leer y ver lo que Dios ha hablado a través de la sierva de Dios para nosotros en esta época. Vamos con nuestra hermana Casey. Casey, ¿qué otra pregunta tenemos de las redes? Bueno, la siguiente pregunta fue respondida ya un poquito, pero hicieron dos preguntas en una. La pregunta dice así: ¿cuántos libros escribió Elena G. de White y cuál considera usted los más importantes para leer y por qué? Elena de White escribió en vida 26 libros. El primer libro que ella escribió en 1851 fue Primeros Escritos, lo que hoy se conoce como Primeros Escritos, y su último libro publicado, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, en 1913. Yo creo que para ella, evidentemente, la colección llamada El Conflicto de los Siglos, que incluye patriarcas y profetas, profetas y reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos, era el conjunto más valioso de sus escritos, porque en esa serie Elena de White le dio un toque teológico a su ministerio profético, porque ella logró sistematizar toda su visión de la palabra de Dios, unificándola en un concepto que es el conflicto de los siglos. A veces yo me río cuando yo oigo a gente diciendo que Elena de White no es teóloga, Sistematizar toda la Biblia bajo ese pensamiento revela que el conocimiento teológico de ella era muy, muy bueno y que tenía nociones de lo que es una articulación sistemática de la Biblia. Así que esa colección es lo que me da a mí un cuadro completo de la visión que ella tenía del papel que Dios había asignado para su iglesia. Pero aunque no forma parte de esa colección, en mi opinión,
el libro más hermoso que Elena de White ha escrito fue El Camino a Cristo. Es mi libro favorito. Es el libro que se ha traducido a la mayor cantidad de idiomas. Es un libro sumamente interesante. La historia del Camino a Cristo incluso nos da una gran lección a nosotros, los adventistas, incluso a los que vivimos ahora. Ustedes saben que el adventismo surgió en un tiempo donde el énfasis era el mensaje del tercer ángel. Y cuando en 1892 Elena de White termina la redacción del Camino a Cristo y quiso publicarlo por la editorial adventista, el editor de la Review and Herald en aquel entonces se negó a publicar el libro. Elena de White no solía imponer sus ideas en la iglesia, así que está bien, el editor dijo que ese libro no era útil porque él consideraba que la hermana White tenía que seguir publicando libros como testimonio para la iglesia, como spiritual gift, libros que hablaban de profecía, de ley, de cosas así, que ese libro, El Camino a Cristo, no iba a tener público entre los adventistas. Así que el libro fue rechazado por la editorial adventista y fue publicado por una editorial evangélica. Y en 1892 los evangélicos compraron más de 100,000 ejemplares del Camino a Cristo. En ese primer año se hicieron 7 ediciones y el libro costaba en aquel entonces 50 centavos de dólar. Yo creo que cuando nosotros sacamos el libro misionero tiene que andar más o menos por ahí, en 50 centavos de dólar. Pero 50 centavos de dólar de 1892 era mucho más que 50 centavos de dólar en este tiempo, lo cual me dice a mí que los evangélicos prestaron más amor a la distribución de un libro de Elena de White de lo que lo hemos hecho nosotros los adventistas del séptimo día. Cuando los adventistas vimos que el libro había sido todo un éxito, entonces le compramos los derechos a esa editorial evangélica y comenzamos nosotros a publicar el libro El Camino a Cristo, que ha sido el libro de mayor divulgación de Elena de White. Pero si usted quiere entender a Elena de White, usted tiene que leerse esa serie de 5 libros que se conoce como la serie Conflicto. Pastor, el capítulo 5, El Camino a Cristo, a mí es uno de los que más me encanta a mí. Y definitivamente El Camino a Cristo es un libro, un librazo que nosotros debiésemos leer hoy en día. Vamos a la siguiente pregunta. Yo trato, Misael, de todos los meses leer El Camino a Cristo. Es algo que trato de hacer. Yo lo agarré un sábado. Si no lo acabo de leer en un mes, fácilmente, pero en el año de que me lo leo 6 o 7 veces, eso es común. Cuando viajo, yo siempre viajo con El Camino a Cristo y en un momento saco una página, me la leo porque es un libro sumamente refrescante y que cada vez que uno lo lee, uno siente que le vuelve el ánimo de permanecer en los caminos del Señor. Y justamente, pastor, es la importancia de tomar este libro, El Camino a Cristo. Yo lo agarré un sábado en una tarde y lo leí todo. Y yo dije, oye, este libro es una bendición. Y es un libro que te habla directamente a ti de tu condición con Dios, cómo arreglar tu condición, cómo sentir que Dios te ha perdonado, definitivamente El Camino a Cristo. Durante estas noches, pastor, se ha escuchado sobre una parte de la sierva del Señor y de ahí me imagino que surge esta pregunta. ¿Es cierto que los esposos White tuvieron dificultades y estuvieron a punto de divorciarse? Ya, bueno. Si estuvieron a punto de divorciarse, no creo que hayan llegado a ese punto. En el libro Introducción a los Escritos de Elena de White, el pastor George Knight tiene una sección, en la sección Conozcamos a Elena de White, donde él habla de las dificultades matrimoniales que ellos tenían. Pero es que eso no tiene que sorprender a uno. O sea, Elena de White era un ser humano. Yo sé que algunos de nosotros queremos ponerla en una categoría o igual a Los Ángeles, o un poquito por debajo de Los Ángeles, pero superior a nosotros, pero Elena de White era un ser humano, y como un ser humano estaba propensa a equivocarse, a cometer errores, y entonces una de las discusiones que se daban entre ellos es que el pastor White era un hombre que tenía una cabeza muy bien puesta, que tenía muy buen criterio, y que no le gustaba que Elena de White intentara imponerle a él lo que él tenía que pensar.
Si él llegaba a la convicción de que Dios había dicho que había que hacer algo, él lo hacía. Pero en varias ocasiones donde aparentemente no había una revelación divina de por medio, él le decía a Elena, bueno, tú tienes una cabeza y yo tengo otra, así que yo tengo derecho a pensar. Y eran problemas de ese tipo. Había momentos donde, como era normal la cultura de aquel entonces, dormían en cuartos separados, pero es típico de una pareja tener dificultades, tener problemas, no hay que sorprenderse por eso. Elena de White no era más santa que David, y la Biblia habla de barbaridades que cometió David, adulterio, asesinato, mentira. Entonces, si la Biblia no nos oculta las debilidades de los grandes héroes de la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿por qué entonces nosotros queremos ocultar las debilidades de Elena de White y presentar a Elena de White como que ella no era un ser humano? Era un ser humano igual que cualquier otro. Elena de White sabe lo que es tener problemas con un hijo. Elena de White vio a un hijo de ella abandonar los caminos del Señor, que apostató por un tiempo, Exxon White. Elena de White sabe lo que es ver a un niño pequeño morir, se le murió un niño de meses. Elena de White sabe lo que es perder a un hijo adolescente, Henry, el dulce cantor, como ella lo llamaba, murió a los 16 años. Entonces, era una persona que sufría, que tenía dificultades, que tenía deudas, que se enfermaba, que discutía, que trataba de imponer sus conceptos, ya sea que por lo que los recibiera de Dios o simplemente porque expresaba sus ideas. Así que era un ser humano. Y como ser humano estaba propensa a equivocarse, y evidentemente hubo ocasiones donde la relación entre ella y Jaime no fue la mejor, que podamos decir. Muy interesante la respuesta, y pues recordar que, como dice el pastor Vladimir, y como todos sabemos, todos somos seres humanos, y estas son cosas que pasan normalmente en la vida. Pastor, la siguiente pregunta dice: ¿estuvo correcto que la hermana White revelara las andanzas de muchos hermanos en su libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio? ¿Cuál era la finalidad de este libro? Bueno, lo primero es que Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio no fue un libro publicado en los tiempos de Elena de White. El patrimonio White esperó casi 100 años para comenzar a publicar ese tipo de documentos. Elena de White le mandaba la carta o el testimonio a una persona, y cuando esa persona murió, cuando murieron las personas cercanas a esa persona, entonces el patrimonio White sacó el testimonio de esa persona, y todavía así no se publica el nombre de la persona. Si usted va leyendo los libros de Leonard White, se va a dar cuenta que están en un orden alfabético, frases como esta: el hermano A, y luego va a venir el hermano B, y luego el hermano C, y luego el hermano D, y luego la hermana F, y luego la hermana G, y la hermana H, y bueno, no sé si en uno ya llegaremos a la Z, pero nunca se da los nombres de la persona, ni se dice quién es. Así que el patrimonio White, que fue el que publicó el libro, protegió la privacidad de esas personas, y Elena de White también protegió la privacidad de esa persona, porque esos testimonios no fueron publicados cuando ella estaba viva. Interesante la respuesta, y pues quizá ese libro también nos sirve un poco como de consejo, de ver, como dicen por allí, que uno no escarmenta por cabeza ajena, pero ver el ejemplo de las vidas de otras personas, y también ver si nosotros quizás estamos andando un poquito en esos caminos o en ese tipo de cosas. Voy a mandar unos cuantos saludos para que entonces vaya el pastor Misael. Saludos a Naidelín González, a Biel Camena Jaramillo, también saludos a Alina Bermúdez y a Lisjona Serrano, quienes nos están sintonizando. Adelante, pastor. Bien, tengo una pregunta que me llegaron desde Honduras, Pastor Polanco, es de un distrito que ha estado escuchando el programa también, y a través del pastor nos están llegando esta pregunta. Dice: la mentira blanca, escrita por Walter Reed, sigue siendo la principal arma de nuestros detractores. ¿Qué libro recomienda para esta respuesta?
Ya, mira, Walter Reed lo que hizo fue repetir los argumentos que ya había esgrimido Dudley Cartwright en el tiempo cuando Elena de White vivía. El argumento básico de Walter Reed es que Elena de White copió. Sí, pero eso nunca se ha negado. La iglesia nunca ha ocultado que Elena de White usó recursos literarios para escribir sus libros, y eso lo dice la introducción al conflicto de los siglos. Yo no sé por qué nosotros nos alarmamos con este tipo de cosas. O sea, en la introducción del conflicto de los siglos ya dice claramente que a veces ella veía algo en visión, pero que ya un autor lo había publicado y que ella usó las palabras de ese autor para expresar el mensaje que quería dar, y en el conflicto de los siglos aparecen todas las referencias que ella citó el, en la edición de 1911. También se dice que ella usó fuentes para escribir El deseado de todas las gentes. Sí, es cierto. Y uno se pregunta, ¿y por qué entonces no se hizo lo mismo con El deseado de todas las gentes? Porque el conflicto sí se le incluyeron las referencias, pero el deseado no. Bueno, es que el deseado fue publicado en 1896, y en 1896 no había leyes de derechos de autor. Las leyes de derechos de autor es un fenómeno de principios del siglo XX. Por eso cuando se va a reeditar El conflicto de los siglos en 1911, fue necesaria agregar todas esas referencias bibliográficas, porque ya había una ley que establecía que usted tenía que dar el crédito correspondiente a los autores del lugar. Pero antes de eso, usted no va a ver ese fenómeno. Usted no va a encontrar a autores contemporáneos, Elena de White, como Spurgeon, como Moody, como Matthew Henry, que andan citando y dando páginas y autores, porque no era normal en aquel entonces hacer eso. Usted lee las obras de Lutero y no va a estar encontrando allí a Lutero citando a otros pensadores, porque simplemente no existía ley de derechos de autor. Se creía que el conocimiento era de dominio público y tú podías usar a distintos autores y expresar eso. El problema con nosotros es que creemos que el hecho de que Elena de White haya usado autores paganos, entonces es un atentado contra la inspiración en Elena de White. Y es porque no entendemos el fenómeno de la inspiración. Y yo esperaría que ahora, con la lección de la semana pasada, lo hayamos podido tener un poco claro. Una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación. El profeta puede ser inspirado a escribir un mensaje, pero la revelación de ese mensaje puede llegar desde distintos ángulos. Puede llegar por una visión, puede llegar por un sueño, pero también puede llegar, dice Lucas del 1 al 4, por medio de una investigación. Lucas dice, después de haber investigado diligentemente, oh excelentísimo Teófilo, todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí ponerla por escrito. Entonces, Lucas está diciendo que él investigó antes de escribir. En el libro de Hechos encontramos a Pablo, y en Colosenses citando autores paganos. Y citando autores paganos. El libro de los Salmos y el libro de Proverbios, evidentemente, tanto el salmista como el proverbista tomaron dichos y salmos de otras culturas, la adaptaron y la incluyeron a la cultura en la que ellos se desenvolvían, la cultura hebrea, y le dieron, y hoy forman parte de los libros de la Biblia. En la Biblia se menciona el libro de las visiones del profeta Natán, que no tenemos ese libro. Se mencionan el libro de las visiones del profeta por allá, y no tenemos ese libro. En Judas, el librito ese que está al ladito del Apocalipsis, se habla de que como vio el profeta Enoc, séptimo desde Adán, vi al Señor venir rodeado de millares y millares. Y es una declaración de un libro que se llama Las visiones de Enoc. Es un libro pseudoepígrafo. Entonces, los autores bíblicos usaron fuentes a la hora de escribir, pero eso no impacta su inspiración. Entonces, el mismo fenómeno lo veo en Elena de White. El hecho de que ella haya usado a otros autores, eso no significa que su inspiración esté cuestionada, porque la inspiración es el proceso a través del cual Dios mueve al profeta a escribir, pero la revelación de ese mensaje puede el profeta recibirlo de distintas maneras. Nosotros hemos publicado varios libros de Elena de White que ayudan a entender muy bien ese tema. Introducción a los escritos de Elena de White, del pastor Knight, ayuda a entender eso, el pastor de Honduras. El libro El don de profecía tiene varios capítulos dedicados al uso de las fuentes
en los escritos inspirados. Así que esos dos libros, usted puede llamar a Yaret, a la librería, conseguirlo, y te van a ayudar muchísimo para entender cómo funcionaba el tema del uso de las fuentes en los escritos inspirados. Muy interesante la respuesta y la manera de analizar esta situación. Voy a mandar unos cuantos saludos por YouTube. Tenemos al hermano Abner Reyes, quien está en plena sintonía del programa. Tenemos a la hermana Ana Gabriel Flores, al hermano Anthony Gale, a la hermana Yamali Williams, a Tammy Davis, a Oderay Navarro y a Xavier Ward. Tenemos a todas esas personas viéndonos a través de YouTube e interactuando con nosotros. Recuerden que todavía está en pie la dinámica. Invitar a más personas a ver el programa y que cuando lleguen dejen en la cajita de comentarios: me invitó tal persona, para nosotros así contabilizar cuántas personas invitaste y ver si te ganas el libro. Por ahora tenemos un empate, así que corran a invitar a más personas para que se desempate la situación. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué Elena G. White dejó de ser metodista? ¿Y por qué, si todos los escogidos eran entre bautistas y metodistas, no fueron el pueblo o la iglesia escogida? Ya, no todos fueron metodistas y bautistas. El movimiento millerista era un movimiento multireligioso, donde había cuáqueros, había de la Conexión Cristiana, había presbiterianos, había luteranos, había metodistas, había arminianos, había bautistas de distintas ramas, incluso dentro del movimiento bautista. Así que no todos eran metodistas. ¿Por qué Elena de White y los demás tuvieron que abandonar sus respectivas iglesias? Porque rechazaron el mensaje del tercer ángel a raíz del chasco del 1884, cuando ellos vieron que Jesús no vino. Rechazaron esa predicación, pero ese grupo continuó estudiando y comprendió que 1844 no estaba apuntando a la segunda venida, sino al inicio del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Al ellos rechazar ese mensaje, entonces ese grupo que había recibido esa verdad tuvieron que formar tienda aparte, y entonces con el tiempo, 20 años después, fundar lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero nunca fue la intención de ellos crear un movimiento religioso. Pero en la medida en que las iglesias fueron expulsando a los creyentes del mensaje que había proclamado Miller, en la medida en que ellos también comenzaron a hacer énfasis en el sábado, comenzaron a poner de manifiesto el tema de la ley, ya se estaba dando una contradicción entre la revelación bíblica que ellos estaban rescatando y las creencias tradicionales de sus respectivas iglesias. Y fueron sus iglesias las que decidieron expulsarlo a ellos. Al expulsarlo a ellos, entonces rechazaron el mensaje y ellos se vieron en la necesidad de dar inicio a un nuevo grupo religioso, pero nunca fue la intención de ellos. Si los metodistas hubieran aceptado el mensaje, entonces los metodistas hubieran sido la iglesia remanente. Interesante esta respuesta. Mientras vamos con el pastor Misael, quisiéramos mandar unos cuantos más saludos que tenemos por acá en Facebook. Tenemos muchas personas en sintonía esta noche con nosotros. Tenemos al hermano Jonathan Montenegro Araúz, a la hermana Elizabeth Arias, a la hermana Janet Castano, a la hermana Andrea Martínez y a la hermana Rebeca Neri Díaz Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros y no olviden la dinámica para ganarse los libros de esta noche. Vamos con el pastor Misael. Pastor, tenemos otra pregunta que nos ha llegado en este momento a mi celular. WhatsApp dice: ¿cómo diferenciar entre la opinión personal de Elena G. White y la inspiración? Yo no sé. No lo sé. Ella habla en mensajes selectos de que en sus escritos hay palabras comunes. Evidentemente, no todo lo que ella escribió le vino por una revelación o por inspiración divina. Habían situaciones de su diario vivir que ella compartía, pero yo no soy quien para determinar qué es inspirado y qué no es inspirado. O sea, no me siento con esa autoridad, así que yo creo que cada quien, en la medida en que va leyendo a Elena de White, debe ir tomando decisiones y decir, bueno, esto se me aplica a mí, esto no se me aplica a mí,
pero ya tienes que ir tú leyendo porque yo no puedo caer en la tentación de recortar lo que me conviene y lo que no me conviene y dejar solo lo que me conviene. Así que yo leo a Elena de White y todo lo que leo para mí puede tener importancia en un momento determinado, así que lo importante es leerla, no andar averiguando qué o no es inspirado en sus escritos. Interesante la respuesta y ya sabemos la manera en la que debemos leer los escritos de Elena de White. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué muchas personas en la iglesia minimizan la investidura de Elena de White al quitarle el título de profeta y referirse a ella solo como una escritora americana? ¿Hay alguna importancia o valor dentro del título que se le dé? No, yo no creo que la autoridad de Elena de White esté determinada por la forma en la que nosotros podamos llamarla. Algunos usamos la expresión la mensajera del Señor, otros decimos el espíritu de profecía dice, otros la inspiración dice, la profetiza. Básicamente, cuando uno está hablando en círculos no adventistas, principalmente en las emisoras de nuestra iglesia, se refieren a ella como una autora norteamericana, que no están mintiendo con eso, es una autora norteamericana. Pero muchas veces, como Elena de White no forma parte del diario vivir de los oyentes que no son miembros de iglesia, entonces nuestros locutores recurren a esa expresión para no suscitar un prejuicio o una confusión en la mente de los oyentes. Pero no creo que haya detrás de eso el sentido de minimizar la importancia de Elena de White en esta iglesia. Mira, hermano, nadie en esta iglesia puede minimizar a Elena White. Nadie. Ni una emisorita, ni un canal de televisión, ni un libro. No importa lo que puedan hacer. Minimizar a Elena White en el adventismo es prácticamente imposible. Así que no creo que haya una intención de parte de los que usan esa expresión, porque puede ser que quieran evitar confundir a un oyente no adventista cuando se refieren a ella como una autora norteamericana. Tenemos unas cuantas saludos más por acá por Facebook. Tenemos a la hermana Jenny Sánchez, quien ha estado bastante pendiente del programa y ha dado muchísimas respuestas a lo largo del programa. Ha mencionado que pues los escritos de la hermana White son maravillosos, que para ella El deseado de toda la gente es un libro genial, y también estuvo comentando en otros aspectos de la conversación que hemos llevado hasta el momento. También tenemos a el Club Redimidos, que está con nosotros viendo el programa de esta noche. Tenemos a Doris Acosta y a Juana Peguero. Vamos ahora con el pastor Misael. Bien, vamos a otra pregunta que tenemos aquí, que nos ha llegado. Dice, pastor, tiene que ver con una carta del pastor Prescott. Dice, ¿cómo explica la carta del pastor Prescott dirigida al hijo de Elena G. de White, donde le muestra su preocupación por los errores de los libros autorizados y no hay esfuerzo por corregirlos? La carta al pastor Prescott básicamente está hablando de los errores del conflicto de los siglos, precisamente en el contexto de la revisión que se le estaba haciendo en 1911. Elena de White, como le respondió el mismo William, no era una autoridad en historia, así que no necesariamente la veracidad de un profeta esté condicionada por el dominio que pueda tener de la historia. La veracidad de un profeta tiene mucho más que ver con una fecha, con una declaración histórica. Consciente precisamente de las fallas que había tenido la edición del conflicto de los siglos, es que Elena de White lleva a cabo ese proceso de revisión de 1911, donde se hicieron todas las correcciones y donde el mismo pastor Prescott jugó un papel sumamente importante. Yo no recuerdo otro documento al que el pastor Prescott haya hecho referencia a que había errores en los escritos de Elena de White, y por lo tanto la segunda parte de la pregunta es completamente falsa, porque Elena de White, con Jaime White y con uno de sus asistentes y con varios
de sus asistentes literarios, incluyendo el pastor Prescott, llegaron a resolver todas las dudas históricas que estaban puestas en el conflicto de los siglos. Así que la iglesia sí respondió esas objeciones que hizo el pastor Prescott a la edición del conflicto de los siglos de 1911. La siguiente pregunta acaba de llegarnos a través de las redes sociales y dice así: Pastor, ¿es cierto que en cierta ocasión Elena White usó sus diezmos de manera personal? La respuesta corta a esa pregunta es sí. En Manuscritos Inéditos tomo 1 está completo el texto de la famosa carta a Watson, donde Elena de White le escribe a un presidente de campo local, a un presidente de una asociación, que había reclamado por un diezmo que no llegó a su territorio, y Elena de White entonces le hace mención a él de que ella misma había dado uso personal a su diezmo. La gente se queda solo en esa frasecita, pero no ve el contexto completo. ¿En qué usó Elena de White sus diezmos? Bueno, mira qué pasaba en aquel entonces. Es una pregunta larga y creo que vale la pena tomarse el tiempo para responderla. En 1905, cuando se publica la Carta Watson, que es el principal documento que esgrimen esos grupos disidentes para justificar el uso que hacen al diezmo de no entregarlo a la iglesia, en 1905 había un problema grande dentro del adventismo y era el siguiente. Usted venía, trabajaba 25, 30, 40 años de pastor, y cuando ya usted era muy viejito y no podía continuar trabajando, la iglesia venía y te llamaba y te decía: mire, Vladimir, ya usted dio sus mejores años, pero ahora necesitamos un pastor joven que lleve a cabo esa labor. Así que le estamos informando que a partir del próximo sábado viene Misael a ser el pastor de la iglesia y usted se va. Y entonces el viejito le preguntaba: ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Entonces la iglesia le decía: no sabemos, porque el presupuesto ahora es para pagarle al pastor joven que llegó. Entonces el viejito, que había pasado toda su vida trabajando para Dios, cuando terminaba su ciclo vital, solamente le quedaba morirse de hambre, porque la iglesia no tenía lo que se conoce como un fondo de jubilación. Dice Elena de White en esa carta a Watson, que es la parte que no leen ellos, dice Elena de White que el Señor le mostró en visión, y ninguno de esos movimientos disidentes pueden decir que el Señor le ha mostrado nada, pero ella sí dijo: el Señor me mostró en visión que era mi deber salir en auxilio de esos pastores, tanto de la raza blanca como de la raza negra, a quienes la iglesia ya no le daba salario a causa de su edad. Entonces, como el Señor le dio a ella esa instrucción, Elena de White comenzó a usar su diezmo y a otros hermanos que le entregaban el diezmo a ella para tener un fondo de ayuda a esos pastores que habían dado todo por el adventismo, pero que ahora el adventismo no tenía más dinero para continuar pagándole. Así que en eso usaba Elena de White sus diezmos, en ayudar a esos obreros. También Elena de White usó sus diezmos para ayudar la obra en el sur de los Estados Unidos, porque las iglesias blancas, que eran las iglesias que manejaban mucho dinero, no querían financiar la predicación entre los afroamericanos del sur. No había escuela, no había hospital, no había iglesia. Así que Elena de White también usó su dinero para financiar esa rama a través de lo que se conoció como la Sociedad Misionera del Sur, que no era un grupo disidente. La Sociedad Misionera del Sur era una institución de sostén propio que trabajaba mano a mano con el adventismo. Incluso era una institución administrada por la Unión del Sur. No fue que a Juan y a Pedro se le dio la gana de inventarse una institución separada de la iglesia. No. Fue la misma iglesia. Y con el tiempo eso se subsanó y ya la Sociedad Misionera del Sur
pudo convertirse en una institución, en un campo regular del adventismo. En esa misma carta a Watson, Elena de White dice que ella llevaba un registro de ese dinero y que nunca salió de la obra. El dinero nunca salió de la obra. No es el mismo caso de estos grupos disidentes que piden colectar diezmo, pero es para sacar el diezmo de la obra adventista y usarla en su ministerio, que yo no lo juzgo si es bueno o si es malo, ese no es mi papel. Yo no tengo que emitir un juicio de valor sobre el ministerio que ellos hacen, pero sacar esa cita de contexto para justificar el hecho de que yo puedo colectar diezmo es totalmente desfasado. En ese mismo libro, tomo uno de manuscritos inéditos, en una carta publicada en 1911, estamos hablando de 6 años después de 1905, Elena de White ahí presenta el caso de unos hermanos que vinieron a traerle diezmo. Y ella le dijo que no era necesario que le trajeran el diezmo a ella. Y entonces textualmente le dijo, usted tiene que confiar en los dirigentes de su iglesia y depositar sus diezmos en la asociación local, en su iglesia, y confíe en sus dirigentes, porque la hermana le dijo que quería darle el diezmo a ella porque ella no confiaba en los dirigentes, pero Elena de White se negó. Uno se puede preguntar, ¿por qué en 1905 Elena de White se niega, acepta diezmos, pero en 1911 la misma Elena de White se niega a recibir diezmo? Y le dice a los que quieren darle diezmo que lo depositen en la iglesia. Las circunstancias cambiaron. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a Elena White. Yo explicaba uno de estos días en una iglesia, en una transmisión así como esta, que nosotros hemos aprendido a contextualizar la Biblia, pero nos negamos a contextualizar a Elena White. Cambiaron las circunstancias. En 1905 no había fondo de jubilación. Pero en 1911 ya había un fondo de jubilación, tanto del gobierno americano como organizacional, porque en 1910 comenzó a funcionar el Seguro Social norteamericano y también la iglesia comenzó a establecer los cimientos de un fondo de jubilación. Por lo tanto, a partir de esa fecha, cuando un obrero se jubilaba, no quedaba en una condición de pobreza sin tener dinero para comer o para vestir, porque la iglesia y el gobierno ya habían hecho provisión para continuar dándole un salarito que le permitiera terminar con cierta dignidad los últimos años de su vida. Entonces, como las circunstancias cambiaron, entonces digo, no, ya yo no necesito que tú me traigas diezmo, dé el diezmo en su iglesia. Pero esos grupos se quedan con la declaración de 1905, la sacan de contexto, la usan para colectar diezmo, usarlo fuera de la institución adventista, pero son citas totalmente aisladas de la intención y del propósito con el que Elena de White dio ese uso especial a los recursos del diezmo. Muy bueno, pastor. Gracias por esa aclaración. Vamos en este momento, Casey, a lanzar la pregunta que tenemos para la dinámica. Estamos terminando el programa y queremos que de ya los hermanos puedan entrar y contestar la pregunta que tenemos para esta noche. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para esta noche, Casey? Bueno, la pregunta para esta noche es, ¿cuántos libros escribió en vida Elena White? Recuerden que esta pregunta la hemos contestado varias veces ya en el programa. ¿Cuántos libros escribió en vida Elena White? Esa es la 26. pregunta para ganarse el otro libro. No lo diga, pastor. Pastor, esa era la pregunta para el pueblo. Yo pensaba que era a mí. No, pastor, esa era para que los hermanos contestaran. No Pues importa, fue bajito. Te ganó el libro a usted, pastor. No, entonces Casi ni se escuchó. que diga cuál fue el primer libro. Ok. Ahí está la pregunta del pastor. Cambiamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Cuál fue el primer libro que escribió Elena White? Esa es la pregunta ahora. Ok. A ver, ¿cuál fue el primer libro que escribió? Ay, ya habían respondido. Bien, vamos por mientras vemos la pregunta y la respuesta que salen en las redes sociales. Pastor, tenemos esta pregunta, la hemos dejado de último porque queremos de que podamos sacar el tiempo y hablar sobre esto, sobre los momentos que estamos viviendo en Panamá, Interamérica y el mundo. ¿Qué libro recomienda para leer en estos momentos?
sin duda alguna que el libro de la hora es El conflicto de los siglos. Y si quiere tener una visión un poco más sistematizada de los eventos finales, entonces combine El conflicto de los siglos con el libro titulado Eventos de los últimos días. Leer esos dos libros, pero esencialmente El conflicto de los siglos, nos va a dar a nosotros una visión muy clara del momento en el que estamos viviendo y nos va a permitir también tener una visión en alta definición de lo que va a ocurrir en el planeta Tierra. El libro del conflicto de los siglos fue un libro tan importante para Elena de White y para su ministerio que Satanás intentó matarla varias veces mientras ella estaba tratando de poner el libro por escrito. Por eso es un libro tan atacado, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque el diablo sabe el potencial y el poder que tiene ese libro. De hecho, la visión que Elena de White tuvo con el conflicto de los siglos, tal y como nosotros lo conocemos ahora, que fue la edición que se publicó en 1888. El conflicto se publicó una primera edición en 1858, se hizo una revisión en el 84 y una nueva versión muy parecida a la que nosotros tenemos fue la de 1888, que se hizo de manera especial para el público no adventista. Curiosamente, nosotros creemos que el deseado de todas las gentes es para no adventistas, pero que el conflicto de los siglos es para nosotros. Elena de White lo concibió al revés. El conflicto de los siglos ella lo concibió como un libro que los colportores tenían que llevarlo de casa en casa, de casa en casa. Era un libro que ella entendía que el no adventista necesitaba leerlo, pero hoy nosotros queremos ponerle un freno y decir, ese libro tiene que leerlo la iglesia. No, ese libro no tiene que leerlo la iglesia. Ese libro tenemos que leerlos todos, todos. Y como Satanás sabía el impacto que la lectura de ese libro iba a tener en el tiempo del fin, Satanás intentó matar a Elena de White para que no lo escribiera. Le dio una parálisis cuando ella iba viajando en un tren terrible que le costó reponerse. Y tiempo después el ángel vino y le anunció que esa parálisis había sido un ataque directo de Satanás que quiso matarla, pero que Dios le había preservado la vida para que ella llevara a cabo la obra de concluir, de escribir El conflicto de los siglos. Hace un par de semanas yo puse en mi muro algo que me impactó muchísimo. Marlon Garzón, el gerente de YATPA Colombia, publicó en su muro de Facebook una publicación donde el Banco Agrario de Colombia recomendaba los 100 mejores libros que la gente tenía que leer en esta cuarentena. Y el primer libro era El conflicto de los siglos. Entonces yo le pregunté a Marlon, esta información está muy buena, ¿de dónde la sacaste? ¿Te la estás inventando tú? Y Marlon, no, pastor, como usted cree, yo lo saqué del sitio oficial del banco. Entonces cuando ya yo vi que la información era fidedigna, también lo compartí. Pero un banco que no tiene ninguna vinculación con una organización religiosa y mucho menos con el adventismo, que nos diga a nosotros que el libro que tenemos que leer en esta cuarentena, el número 1, es El conflicto de los siglos, es un regaño, pero que debería darnos vergüenza a los adventistas, que sea la piedra la que nos esté hablando y diciendo a dónde tenemos que enfocar nuestra mirada en estos días tan convulsionados de la historia humana. Así que, sin duda alguna, es el libro que yo les recomiendo. No se conforme solo con leerlo en su celular. Yo sé que todos los libros del Espíritu de Profecía están en la aplicación del celular, están en la página electrónica. Adquiera el libro en físico, márquelo, subráyelo, memorícelo, póngale color a ese libro y disfrute por usted mismo el placer de conocer cómo terminará este mundo. Y no hay un mejor libro que El conflicto de los siglos para entender el desenlace final de la batalla entre Dios y Satanás. Pastor, gracias por contestar a esa pregunta y qué bueno que usted lo menciona y qué bueno que nos da esa información de que si hay un libro que debemos leer en esta época es El conflicto de los siglos. Nosotros no sabíamos esa respuesta ni lo que usted iba a mencionar. Justamente son los libros que hoy vamos a estar regalando a aquellas personas que han contestado, que se han unido en la dinámica de este programa. Y eso me ha hecho pensar
Fari, nos estás escuchando también, está conectada con nosotros, de que de aquí en adelante, pastor, vamos a estar regalando un conflicto de los siglos por noche, para así nosotros también unirnos y que las personas tengan la oportunidad de adquirir ese maravilloso libro como lo es El conflicto de los siglos. Así que muchas gracias, pastor. Vamos a pasar a Casey para que Casey nos mencione el nombre de aquellos ganadores de los que contestaron las dinámicas en esta noche. Bueno, para todos los ganadores desde ya, felicidades. Y hubo gente que estaba muy pendiente porque los mismos que respondieron primero la pregunta de cuántos libros habría escrito Elena White fueron los mismos que respondieron cuál había sido el primer libro. Así que los ganadores por la respuesta de la pregunta son Maciel Martínez y Francisco Pérez. Y la ganadora por invitar a más personas de esta noche es Einis Guillén. Felicidades a los tres y bueno, van a tener su conflicto de los siglos. Gracias, Casey, por la información. Ahora yo quiero que podamos saber un poquito, Casey, lo que vamos a estar hablando el día de mañana. Mañana tenemos un invitado especial, Pastor Polanco, Yadpa en Panamá ha estado apoyándonos en este programa y nuestra hermana Fari el día de mañana va a estar con nosotros en el programa porque tenemos un invitado que es el Pastor Zavala. Así que hay diversos libros que el Pastor Zavala ha escrito. Ahí podemos ver las imágenes para que nos la pueda presentar a Casey. Usted conoce al Pastor Zavala, Pastor Polanco. ¿Qué podemos esperar nosotros el programa mañana con el Pastor Zavala? Hombre, mañana van ustedes a disfrutar de un banquete con un hombre que está lleno de sabiduría. Misael, yo te animaría que abramos el programa para toda la iglesia, que no veamos el programa solamente como una iniciativa del Departamento Juvenil y creyendo entonces que solamente los jóvenes podemos, ¿verdad? Podemos, primera persona de plural, incluyéndome yo, disfrutar de este programa. Porque Zavala, como todos los que han estado participando en el programa, tiene orientación provechosa para toda la iglesia. Así que mañana va a ser un programa, yo estoy seguro, muy diverso, donde usted podrá preguntarle a Zavala sobre superación personal, sobre la felicidad, sobre la vida cristiana, sobre el matrimonio. Entonces, mañana ábrale el programa al Pastor Zavala, invitemos a todos los hermanos, a todos los adultos. Yo hago un llamado para que los campos de Panamá se unan a esta programación con el doctor Zavala, porque estoy seguro que va a ser una bendición grandísima para la iglesia allí en Panamá. Gracias, Pastor, por darnos la información. Así que ya saben, mañana 7:30 estaremos todos en este mismo lugar para aprovechar y hacer las preguntas al Pastor Zavala, que estará con nosotros mañana. Él ha publicado diversos libros y dentro de esos libros el día de mañana también se van a estar obsequiando con el programa que estará en coordinación con Yadpa Panamá. Vamos a pedir al Pastor Polanco que nos despida en oración para culminar el programa de esta noche. Padre, gracias te damos porque nos has permitido aprender más de Elena de White. Te pedimos, oh Señor, que tú puedas ayudarnos a valorar ese maravilloso regalo que tú le has dado a la Iglesia Adventista y que a través de la Iglesia Adventista pueda ser una bendición para todo el mundo. Permite que podamos leer sus escritos y permitir que ellos impacten nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Lo esperamos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Que pasen feliz noche. Dios les bendiga. Nueva Jerusalén.